Ahí está. Ahora sí. Bueno, tu eso. Bueno, el tema de hoy, chicos, entonces, copia relativa y copia absoluta. Bien. Entonces, vamos a ver, son los dos tipos de copiar. Vamos a verlo con los ejemplos y se van a dar cuenta. Por ejemplo, acá dice, en esta columna, dice sueldo de enero y febrero, o sea, sumar supuestamente el sueldo de enero y febrero. Entonces, ¿cómo se hace eso? No fue, acá. ¿Cómo se hace entonces sumar el sueldo de enero y febrero? Acuérdense que un signo más, indicamos que es una operación aritmética, pico en la celda correspondiente al sueldo de enero, más y pico en la celda correspondiente al mes de febrero. Es una forma de sumar, ¿ok? Bien, ahora fíjense la fórmula que es más D7 más E7. Si yo copio hacia abajo, fíjense, si pongo acá, que se ponga negrito acá, copio, pico con el botón izquierdo, hacia abajo, fíjense que obtengo, acá tengo D7 más E7, abajo tengo D8 más E8, o sea que si voy copiando hacia abajo, se va corriendo en forma relativa las filas, ¿ok? Y está bien, porque fíjense que en esta última acá tengo D18 más E18, y es lo que yo quiero, que me sume el D18 más el E18. O sea que esta copia relativa, que es la copia por default que trae el Excel, me viene muy bien en este caso. ¿Ok? Esa es la copia relativa. ¿Qué sería una copia absoluta? Una copia absoluta sería una copia tal que no cambie, o sea, fíjense, tengo acá, de 7 es 7. Y yo quisiera acá que no me cambie de 8 es 8, que se mantenga supongamos, la de 7 es 7. Si yo quiero hacer eso, que sería ya copia absoluta, tengo que anclar lo que se va corriendo. O sea, en este caso voy a anclar la fila. ¿De qué manera? Delante de la fila, que es la fila 7, Poniéndole un símbolo de peso. brillante, poniéndole un símbolo de pesos delante del 7, que es la fila que yo no quiero que se corra, y de este 7, que es la fila que yo no quiero que se corra. Se puede escribir, o también con el F4, también se puede poner, se puede anclar. Fíjense ahora, si yo ahora esto lo copio como hice recién, me acerco a la derecha, acá hasta que se hace negrito, botón izquierdo, arrastro, y fíjense que todo es la misma ahora, siempre es, si vengo al final, es la D7 más E7, que en este caso no me sirve, porque yo acá quisiera la 18. Entonces es la diferencia entre copia relativa, es copia cuando no están ancladas nada de la celda. Copia relativa cuando se va cambiando relativamente la celda. Y también puede haber, después vemos, copias mixtas, donde haya celdas ancladas y celdas sin anclar. Lo mismo ocurre si yo copio hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo copio hacia la derecha? El que se va a correr va a ser la columna. Si yo hago la copia hacia acá ahora, hacia la derecha o hacia la izquierda, fíjense que acá es la D más la E. Si pico acá, es la E más la F. Si pico acá, es la F más la G. Fíjense que se va corriendo la columna. Puede ser que me sirva esa copia relativa, y si yo quiero que siempre sea la misma, que quiero copiar, que no se corran las columnas, hago lo mismo. Delante de la columna la anclo con un signo pesos, y la otra columna la anclo con un signo pesos. ¿Okay? Y ahora, si esta celda la copio hacia la derecha, no se va a correr, va a ser copia absoluta. Fíjense que se mantiene 64.000. Siempre se mantiene el D y el E. Entonces, depende de cada caso, a veces va a convenir copia absoluta o copia relativa. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para ver bien esto. Entonces, aquí no me convenía, si quiero copiar sueldo en el febrero, no me convenía anclarlo, entonces desanclo, borro acá, suprimo acá esto, y listo. Ahora fíjense, me quedó la columna anclada, pero no me interesa, porque yo voy a copiar hacia abajo, lo que se va a cambiar va a ser la fila. O sea, lo puedo dejar así, no me molesta. Fíjense que acá estoy sumando la 18, es 18 más 18, que es lo que yo quiero. Bien,
Vamos acá ahora. ¿Qué pasa en junio? Dice, junio recibe un aumento del 10%. O sea que respecto a mayo, vamos a suponer. O sea, para calcular el 10% de cualquier número hay que multiplicarlo por 1,1. ¿Ok? Yo podría poner acá el sueldo de mayo, supongamos, ¿no es cierto? Por 1,1 y ahí estaría aumentando el 10%. ¿Ok? Y perfecto. Pero no me conviene poner por 1,1, porque si en lugar de 1,1 es 1,5, fíjense que si copio todo esto hacia abajo, va a estar todo bien, porque va a estar todos multiplicados por 1,1. Pero si yo quiero cambiar el aumento, en lugar del 10%, le quiero aumentar el 20%, tendría que multiplicar por 1,2, tendría que cambiar el 1,1 en todas las celdas. No me conviene. Lo que siempre conviene, como le dijimos, es poner los valores, no los números, sino la celda. Entonces, ¿dónde está la celda? Y le da el aumento del 10%, acá. Pico acá, lo estoy multiplicando. El sueldo de mayo, fíjese que aparece marcadito, el sueldo de mayo por 1,1, que es lo que está en la celda J4. ¿Bien? Y me da el aumento. Fíjense que pasó de 35.700 a 39.200, que es el 10% más. Bien. Entonces estoy multiplicando por la J4. Ahora, si bajo, como hicimos hoy, hago una copia relativa, vamos a tener algunos problemas, ¿no es cierto? Fíjense que acá me da valor, acá me da 0. ¿Por qué? Porque acá estoy multiplicando por la J4, que es donde está el 10%, pero aquí estoy multiplicando por la J5, y en la J5 que hay 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué debería hacer? Simple. Dejar libre la celda donde está el sueldo, que vaya cambiando, porque yo quiero el sueldo de Bravo, Alonso, de cada uno de los empleados, aumentar el 10%, pero debo dejar fijo la celda donde está el coeficiente de aumento. Entonces, ¿qué hacemos? Signos pesos ahí, ¿ok? Y listo. Entonces, ahora sí, copio hacia abajo, acuérdense que en el ángulo derecho inferior, y fíjense que en todas está multiplicado por la J4, que es el 10%. ¿Ok? Y si mañana se me ocurre aumentar el 20%, simplemente vengo acá, pongo el 2, que es el 20%, y todos los sueldos van a aumentar el 20%. ¿Está bien? Entonces, en este caso tenemos una celda, o una fórmula, mejor dicho, parcialmente anclada. Solamente está anclado el J4. O sea que en este caso en particular me conviene anclar solamente el número este. ¿Bien? También podría anclar el J, pero a veces es sobre anclar, ¿no es cierto? Además, no tiene mucho sentido. ¿Está bien? Chicos, si hay alguna duda, me interrumpen inmediatamente, por favor. Bien. Bueno, aquí como estamos en la zona de las petroquímicas y de las destilerías y todo eso, vamos a hacer este ejemplito que dice aquí, así. Supongamos que queremos calcular la producción semanal de destilados primarios en una unidad de topping, que procesa siempre el mismo crudo, el mismo tipo de crudo. Los rendimientos en destilados son característicos de cada tipo de crudo, ¿ok? O sea, hay un tipo de crudo que se procesa que rinde un 14% en nafta, un 8% en queroseno, 32% en gasoil, 0,04 en gasoil pesado, 0,4 crudo reducido. Bien. Y quiero calcular, acá están los días y los metros cúbicos se han procesado de ese crudo en cada uno de esos días. Entonces, ¿cuánta nafta producimos el primer día? Entonces, ¿cómo se calcula la nafta que se produce en ese día? Es más el volumen procesado ese día por ¿qué? Por el rendimiento, o sea, por 0,14. Y ahí me da la cantidad de nafta de ese día. ¿Bien? Ahora tengo que ver, a partir de acá tengo que copiar hacia abajo y hacia los costados sin necesidad de tener que escribir la fórmula de nuevo. Para eso tengo que anclar adecuadamente la celda. Fíjense, si yo copio tal como está hacia abajo, ¿qué es lo que voy a obtener? Cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Por qué? Porque está bien la celda de 30, que es la celda donde está la cantidad de crudo,
pero no está bien la E29, que es la celda donde está el porcentaje. ¿Ok? O sea que yo acá debería ¿qué? Anclar ¿qué? Anclar, al copiar hacia abajo, lo que se va cambiando, fíjense, E29, E30, E31, entonces la que tengo que anclar es esta. O sea que sea siempre como celda, perdón, perdón, acá. Tendría que anclar en la fórmula la E28, que es donde está el rendimiento. Entonces, esta celda E28, le pongo un signo pesos acá. ¿Eh? Entonces, si copio esto hacia abajo ahora, me va a dar bien la cantidad de nafta. ¿Eh? Es el producto del rendimiento de nafta por el crudo. ¿Está bien? 1900, así va cambiando. ¿Está bien, chicos? O sea que... Pastilla, le di con queso, no sé qué mierda que... Iba con una botella, vi una botellita tirada, iba con una botella. Fernando, ojo que Cuando tenés veo el perro, le largué. Fernando, mirá que no estás con video, ¿no? Porque a ver si... Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? O sea, yo quiero poner una sola celda y copiar y que todo me sirva. Y viste, esta también dice que no le dedique tiempo al libro. Mirá. Entonces, si en esta celda, ahora copio esta celda hacia la derecha, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que la celda que tiene la cantidad de crudo, o sea, la D29, aquí ya no va a ser la D, va a ser la E29, y aquí va a ser la F29, o sea que así no me sirve, tengo que anclar acá también. ¿Qué debería anclar acá? El de 29. El D, ¿eh? La D en principio, ¿ok? La D. Entonces, signo pesos ahí. Y ahora, entonces, si yo hubiera anclado de movida todo esto así como está, ahora, con una sola fórmula escrita ya puedo llenar la planilla, ¿no es cierto? Esa es la gran ventaja. O sea, si ya la tengo anclada así, y copio hacia la derecha, fíjense, fíjense esta fórmula de acá, a ver si está bien esta fórmula, dice D29, D29 es donde está el crudo, está perfecto, por I28, sin tiempo, por I28, que está perfecto, es el rendimiento, ¿está bien? O sea, fíjense que habiendo anclado y ahora, si con esto voy hacia abajo, ya habíamos visto que esto estaba bien, porque va a estar multiplicando siempre. Como es la celda del crudo por el rendimiento. ¿Ok? ¿Alguien había ¿Poner el hecho? signo pesos atrás o adelante de lo mismo? No, 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 no. El signo pesos, bueno, la pregunta. El signo pesos, si está delante de la D, ancla la D. Si está delante del 30, ancla el 30. ¿Ok? Bueno, alguien al principio, cuando hicimos el anclaje acá, dijo hay que anclar la celda del crudo. Pero no toda. ¿Por qué? Porque yo le pongo un signo pesos acá, este me va a quedar fijo y me va a hacer siempre el cálculo sobre 14.000. ¿Ok? O sea que hay que saber cómo anclar. ¿Está bien? Entonces, una vez que hago esto, fíjense que acá la fórmula está bien. En este por ejemplo, D34. D34 es el crudo, está perfecto. Por E28. E28 es el rendimiento, está perfecto. Y ahora, una vez que tengo esto así, marco todo y con las mismas formulitas así, con el mismo cuadradito, acá en el vértice, corro y ya me queda toda perfectamente copiada. Si quieren verificar una fórmula, por ejemplo esta, la de acá, la que tengo marcada, me está multiplicando la D33. La D33 es el crudo, está perfecto, por la I28. Y la I28 es el rendimiento del gasoil. ¿Ven? Así funciona el tema de anclar las celdas. ¿Ok? Pero no anclar de más, no anclar de más. Ya les digo que alguien dijo, anclamos la celda. Bueno, por anclar la celda yo entiendo anclar todo. ¿Bien? Bueno, esto es entonces lo que es copia relativa y copia absoluta. Acá este tema no es una disgregación que no tiene mucho sentido. No suma al copiar relativo o copia absoluta, ¿ok? Es la formulación de gasoil, no, esto no le damos bolilla. No hacemos. Bien, después seguimos y bueno, y acá es más o menos lo mismo, o sea, es
por ejemplo, acá tengo, esto es ¿cómo es? No sé la palabra, no es encuesta, pero bueno, algo parecido, respecto al nivel de educación del país. Sería, sin instrucción, por ejemplo, varones, el total de varones son 12 millones de personas, ¿no es cierto? Un censo, no sería la palabra censo. Entonces, total de personas son 12 millones y el 3,28% son sin instrucción. ¿Pero cuántos son sin instrucción? ¿Cómo hago para saber qué cantidad de varones son sin instrucción de estos 12, de esos 12 millones? El 3,4%. Entonces lo que hay que hacer es más el total por el rendimiento. Esta celda, ¿ok? Y me da que son 433.000 varones con ese tipo de instrucción. Ahora bien, ya escribí la fórmula. ¿Qué debo anclar para que esta fórmula se la pueda correr hacia abajo y que me sirva? Bueno, El 53. hay que anclar perfectamente la cantidad total. ¿Ok? Entonces la cantidad total es el E53. Entonces yo lo que voy a anclar, como voy a copiar hacia abajo, es solamente la fila. Entonces anclo esta fila para que sea siempre la 53. ¿Ok? Entonces, una vez que anclé, va a ser siempre la E53 y copio hacia abajo. Copio hacia abajo. Y siempre voy a tener multiplicando la E53 por el D52, que es el porcentaje, en este caso 7%. ¿Está bien? Ahora, si esta fórmula, que está así, yo la copio hacia la derecha, lo que me van a cambiar son las columnas. ¿Ok? Pero fíjense un detalle. Esta que viene acá es similar en cuanto a posición relativa que esta. ¿Ok? Una cosa que puedo hacer, si lo dejo todo así, fíjense, marco todo esto, y ahora pongo copiar, o sea, control copio, o si lo con esto, copiar acá, vengo acá y pego. Vamos a ver esta fórmula como me quedó acá. Fíjense que me quedó G53. Pero es esta la G53, bárbaro, la cantidad total de mujeres, ¿ok? Por F46. F46, es el porcentaje de mujeres sin instrucción. Esta fórmula está perfecta, me sirve. O sea que, fíjense que habiendo anclado adecuadamente acá, copié todo acá y todo esto me sirve. ¿Por qué? Porque la posición relativa de esta columna respecto del porcentaje es la misma que esta. Y lo mismo pasa acá. Esta columna relativamente tiene la misma ubicación que estas columnas de cantidad. Entonces, ya que simplemente puedo picar acá y poner pegar. Y acá también me va a estar respetando. Acá estamos hablando del total, ¿no es cierto? Me va a estar multiplicando la I53, la I53, que es esta cantidad total de personas, por la H46. Y la H46 es el porcentaje total. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que darse, la idea de esto es anclar adecuadamente para que una sola formulita me sirva para todo. O una columna de fórmulas me sirva para todo. Es un temita bastante utilizado. A ver qué dice acá. Bueno, acá es una referencia relativa. Bueno, es una lectura. Bien. Esto es todo. La clase de hoy es muy cortita. Lo que ustedes ven toda la hoja, chicos, porque yo acá tengo esto medio tapado y lo quiero mostrar acá. Bien. Bueno, esta hoja no va, producto del petróleo, esto no va en el trabajo práctico. Yo después les subo un trabajo práctico de este tema, en el cual hay que completar algo parecido a esto. O, bueno,
Chicos, ¿alguna duda? No. No, profe, todo bien. Bueno, entonces yo de esto lo que voy a hacer ahora es subirle un trabajo práctico en el cual van a tener que utilizar lo que vimos hoy. ¿eh? Por ahí en principio tengo dos trabajos prácticos, uno un poquito más complicado y este que un trabajo práctico podría ser este, simplemente el que hicimos ahora. Bueno, pues va a estar grabado, así que no, este no. Bueno, le voy a poner un trabajo práctico para hacer esto, copia relativa y copia absoluta. Y bueno, y va a quedar grabada la clase. ¿Ok? Y sería trabajo práctico número 3. Profe, Sí. yo le escribí un mail, si después se puede fijar. Sin problema. Decime cuál es una duda que tenés. Después la podemos- No, la misma que venimos platicando hace unas clases. El problema que yo tenía con el CBG que no me aparecía y no podía entregar los trabajos y eso. ¿Ya tenemos subido ya? Ah, por ahí me olvidé. Eh, La idea era que te íbamos a... la idea es que te íbamos a subir a... ¿Quién es el que habló? A ver. Que no- Lescano. Lescano Lescano. Ignacio. Sí, Sí. Si estás en la facultad, te ponemos en el CBG. Te pongo en el CBG como... No sé por qué. dale. ¿En qué nos queda la última clase? Me habíamos quedado que lo ibas a. No sé, no me acuerdo, que le ibas a ver y me ibas a poner el CBG, pero todavía no estoy. Bueno. Ya, me verifico si te puse, pero creo que sí. Lescano Ignacio. ¿Así con ese nombre estás en la facultad? Sí. Sí, Bueno, bueno, te busco en la base de datos y te coloco en el CBG. A ver, gracias. Para que no, para que no me olvide. Profe, ¿volvemos a entrar una vez que se termine el tiempo de esta llamada? No, ya terminamos. Ah, buenísimo. Le sumo Chao, el- profe. Bueno, nos vemos. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿el TP2 cuándo se entrega? Nos vemos. ¿Cómo? ¿El TP2 cuándo se entrega? Fíjese la fecha, porque hay una fecha ahí de vencimiento. Está muy encima. Creo que hoy me fijé, creo que daban 9 días. Cada 9 días. 9 días, sí. Está bien. El viernes 14, 0 horas, dicen. Claro, bueno, ahí sería. Si hay alguno que necesita más tiempo, se lo doy, no hay problema, lo corremos un poquito. En principio ese sería el fecha